Bienvenidos a un nuevo vídeo. Me emociona mucho tenerlos aquí. Hoy, chicos y chicas, nos sumergiremos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, el mundo de las telenovelas turcas, el drama, el romance y los secretos. Y en particular, vamos a hablar de dos nombres que siempre nos hacen suspirar y soñar, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un rumor, una pista, una posibilidad, una llamada romántica que, según dicen, podría cambiarlo todo. ¿Están listos para descubrir el secreto? Porque yo sí. Vamos a sumergirnos en el mundo de Erkenci y en la vida de estos dos magníficos actores. Prepárense para un viaje lleno de emociones, especulaciones y, por supuesto, mucho amor. Pero antes de que empecemos a analizar todo esto con detalle, quiero recordarles algo: si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y, por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido. Su apoyo es muy importante para mí. Y ahora vamos a por el chisme. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, una de las más queridas por los fans de las series turcas. La química que tenían en pantalla en Erkenci era innegable, tan palpable que los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla inundaron las redes sociales. Muchos de ustedes, al igual que yo, soñábamos con que Sanem y Can, en la vida real, pudieran ser algo más que compañeros de trabajo. La magia que irradiaban juntos era innegable, una chispa que encendía la pantalla y conquistaba corazones. Y es que, ¿cómo no enamorarse de esa conexión tan especial? Las miradas, los gestos, las risas, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que amistad. La manera en que se entendían, la complicidad que demostraban, era algo que trascendía la ficción. Y por supuesto, la serie ayudó mucho a avivar las llamas de la fantasía. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la pasión que transmitían, era increíble. Cada escena juntos era un torbellino de emociones, un baile de miradas que dejaban a los espectadores sin aliento. Pero como suele suceder, la realidad es a veces muy diferente a la ficción. A pesar de los rumores y las especulaciones, Can y Demet no confirmaron nunca una relación sentimental. Mantuvieron su privacidad y profesionalismo, dejando que la imaginación de los fans hiciera el resto. Sin embargo, eso no ha detenido a sus fans, quienes, hasta el día de hoy, siguen soñando con un reencuentro, con una reconciliación, o simplemente con saber qué fue lo que realmente pasó entre ellos. La llama de la esperanza sigue encendida, avivada por la nostalgia y el cariño que sienten por la pareja. Y es aquí donde entra en juego el misterio que vamos a desvelar hoy, una llamada romántica. ¿Qué significa esto? ¿De qué estamos hablando? Pues bien, en el mundo de las redes sociales, se ha especulado sobre una llamada telefónica que supuestamente tuvo lugar entre Can y Demet. Una llamada que, según se dice, fue muy íntima, muy personal, y donde se dijeron cosas importantes. Una conversación que de alguna manera podría haber revelado secretos, sentimientos ocultos y la verdadera naturaleza de su relación. Claro está, la información sobre esta llamada es escasa y, en muchos casos, no verificada. No tenemos grabaciones, ni capturas de pantalla, ni pruebas contundentes. Todo se basa en rumores, en comentarios, en especulaciones de fans que, como nosotros, sueñan con que haya algo más entre ellos. La naturaleza efímera de los rumores es lo que hace que este misterio sea aún más intrigante. ¿Hay algo de verdad en todo esto? ¿O es simplemente el deseo de los fans proyectado en la realidad? Pero, ¿y si hubiera algo de cierto en todo esto? ¿Y si, de alguna manera, esta llamada existió? ¿Qué se habrían dicho? ¿Qué tipo de sentimientos se habrían expresado? Ahí es donde la imaginación entra en juego. Podríamos pensar en una conversación llena de nostalgia, de recuerdos de los buenos momentos, de arrepentimientos, quizás de oportunidades perdidas. Un intercambio de palabras que revelara la fragilidad humana, la añoranza por lo que pudo ser y no fue. O tal vez simplemente una conversación para aclarar malentendidos, para poner las cosas en perspectiva. Para cerrar capítulos y avanzar en sus caminos individuales. O incluso una llamada para reafirmar la amistad que, a pesar de todo, podría existir entre ellos. Una demostración de respeto mutuo y de la importancia de mantener una relación sana, incluso después de haber compartido una experiencia tan intensa. Lo cierto es que el solo hecho de imaginarla, de pensar en lo que podrían haberse dicho, genera un gran interés en el público.
El morbo o la curiosidad, la necesidad de desentrañar el misterio, son factores que hacen que esta historia sea tan atractiva. Además hay que tener en cuenta que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son personas muy discretas con respecto a su vida privada. Ambos protegen mucho su intimidad y evitan hablar sobre sus relaciones. Esta reserva, este hermetismo, solo alimenta aún más el misterio y la curiosidad de los fans. La dificultad para obtener información verídica solo aumenta la fascinación por el rumor. ¿Por qué no hablan? ¿Qué están escondiendo? La especulación se vuelve un deporte nacional entre los seguidores de la pareja. ¿Pero qué sabemos de la vida de Can Yaman y Demet Özdemir en la actualidad? Can, después del éxito de Erkenci Kuş, ha continuado trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha protagonizado series como Bay Jail y Sandokan, demostrando su talento y versatilidad como actor. Su capacidad para interpretar personajes diversos, desde el romántico hasta el aventurero, le ha ganado el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Además ha ganado mucha popularidad en Italia, donde ha sido muy bien recibido por el público. Su éxito en tierras italianas ha sido un gran paso en su carrera internacional, demostrando su capacidad para conectar con audiencias de diferentes culturas. Demet, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos. Ha protagonizado series como Doğduğun Kaderindir y Anfara, demostrando su talento actoral y consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Su habilidad para interpretar personajes complejos, con matices emocionales y fortaleza interior, la ha convertido en una de las figuras más importantes de la televisión turca. Su capacidad para transmitir emociones profundas, desde la alegría hasta el dolor, la hace conectar directamente con el corazón del público. Ambos, por supuesto, siguen teniendo una legión de fans que los apoyan incondicionalmente. La lealtad de sus seguidores es un testimonio de la calidad de su trabajo y de la conexión emocional que han logrado establecer con el público. Y aunque no se sepa mucho sobre la famosa llamada, el simple hecho de que se siga hablando de ellos, de que sus nombres sigan asociados, es prueba de la huella que dejaron en el corazón de sus seguidores. La memoria de Erkenci Kuş sigue viva, y la esperanza de que algo más hubiera podido ser también. Y ahora, volviendo al tema que nos ocupa, ¿qué podemos concluir sobre esta llamada romántica? Pues bien, como les dije al principio, no tenemos pruebas concluyentes. No podemos afirmar categóricamente que existió, ni tampoco negar su existencia. Lo que sí podemos hacer es analizar las diferentes posibilidades, especular y sobre todo soñar. La falta de pruebas nos obliga a recurrir a la imaginación, a las hipótesis, a la especulación. El misterio se convierte en un lienzo en blanco donde podemos pintar nuestras propias conclusiones. Podemos pensar que si la llamada existió fue un momento de intimidad entre dos personas que compartieron algo especial. Un momento de conexión que tal vez quedó en la memoria de ambos. Un recuerdo que atesoran en silencio, un secreto guardado con cariño. O quizás simplemente fue un rumor más, una especulación de los fans que con su cariño quieren ver a sus ídolos juntos. El poder de los fans es innegable y su deseo de ver a sus ídolos felices puede ser muy fuerte. Lo que sí es cierto es que la historia de Can y Demet, su paso por Erkenci Kuş, ha dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. Han creado un universo de romance, de drama, de emociones, que sigue vivo en el corazón de sus seguidores. La serie se convirtió en un fenómeno cultural y sus protagonistas en iconos de la televisión. Y mientras tanto, la incertidumbre sobre esta llamada romántica sigue ahí, alimentando la llama de la esperanza y la fantasía. El misterio, en definitiva, es lo que mantiene viva la magia. Pero, ¿qué más podríamos considerar en este enigma? Profundicemos un poco más en los posibles escenarios y en lo que podrían significar para la leyenda de Can y Demet. Escenario 1, la llamada existió y fue un cierre ***. En este escenario, la llamada existió pero no fue un encuentro romántico en el sentido tradicional. Quizás fue una conversación para cerrar un ciclo, para dejar atrás el pasado y avanzar con madurez. Podrían haberse hablado de las presiones de la fama, de las expectativas de los fans, y de la dificultad de navegar por las relaciones personales bajo el escrutinio público. Hablar de los malentendidos, de las oportunidades perdidas y de las lecciones aprendidas. Aceptar que a veces las cosas no funcionan como uno desea, y que es necesario dejar ir para poder avanzar. En este caso, la llamada sería un signo de respeto y madurez.
Una demostración de que a pesar de todo existe un cariño y una admiración mutua. Sería una forma de dejar las cosas claras y de preservar una relación de amistad a pesar de las circunstancias. Escenario 2. La llamada existió y fue romántica. Este es el escenario que más alimenta la fantasía de los fans. En este caso, la llamada habría sido un encuentro de almas, una confesión de sentimientos, un momento de vulnerabilidad y sinceridad. Podrían haberse hablado de lo que sintieron durante el rodaje, de la química innegable que compartieron, y de la tristeza de no haber podido concretar una relación. La llamada podría haber sido un intento de revivir la llama, de dar una segunda oportunidad al amor. O quizás una aceptación de que el destino los separó, pero que los recuerdos y el cariño permanecen. Este escenario es el que más alimenta la especulación, y el que genera más emoción entre los fans. Escenario 3. La llamada no existió, solo un rumor creado por los fans. Esta es la posibilidad más realista. En este escenario, la llamada nunca existió, sino que fue una creación de los fans, alimentada por su deseo de ver a Khan y Demet juntos. Las redes sociales, las especulaciones y la nostalgia habrían creado este rumor, que se propagó como la pólvora. A pesar de que esta sea la opción más probable, no disminuye el cariño que sienten los fans por la pareja. El simple hecho de imaginar una llamada, de pensar en lo que pudieron haberse dicho, es una forma de mantener viva la llama del romance. El impacto de Erkenci en el universo de las telenovelas turcas. Es crucial reconocer el impacto que Erkenci tuvo en el mundo de las telenovelas turcas. Esta serie rompió barreras, conquistó corazones y se convirtió en un fenómeno global. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un factor clave en su éxito, pero también lo fue la calidad de la producción, la historia cautivadora y la ambientación. La serie nos transportó a Estambul, una ciudad llena de encanto, cultura y romance. Nos presentó personajes complejos con personalidades distintas y que luchaban por sus sueños. La historia de Sanemi Khan, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas, nos recordaba que el amor no siempre es fácil, pero que vale la pena luchar por él. Erkenci abrió las puertas a nuevas producciones turcas en el mercado internacional. Demostró que las telenovelas turcas podían ser un éxito en diferentes países y culturas. La serie inspiró a muchos, demostrando que el amor, el drama y la comedia pueden ir de la mano, y que las historias locales pueden tener un alcance global. El legado de Khan y Demet. Más allá de la serie, Can Yaman y Demet Özdemir han construido carreras sólidas y exitosas. Ambos han demostrado ser talentosos, versátiles y profesionales. Han asumido desafíos, han crecido como actores y han conquistado al público con su carisma y su talento. Aunque no hayan confirmado una relación sentimental, su química en pantalla y la conexión que lograron establecer con el público han dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Son recordados como la pareja perfecta, la pareja que nos hizo soñar y suspirar. Su legado va más allá de la ficción. Han inspirado a muchos a creer en el amor, a perseguir sus sueños y a luchar por lo que creen. Son modelos a seguir, ejemplos de perseverancia y talento. ¿Qué podemos esperar del futuro? El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es incierto pero prometedor. Ambos tienen carreras en ascenso y nuevos proyectos en el horizonte. ¿Volverán a trabajar juntos? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. La posibilidad de un reencuentro, de una nueva colaboración, siempre está presente. Los fans sueñan con ello y la industria del entretenimiento siempre está atenta a las tendencias y a los deseos del público. Lo que sí es seguro es que seguirán cosechando éxitos y conquistando corazones. Son dos estrellas, dos talentos, que han dejado una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Conclusión, el misterio continúa. Y así, familia, volvemos al principio. El misterio de la llamada romántica sigue sin resolverse. No tenemos pruebas, solo especulaciones y sueños. Pero como dije al principio, la magia está en la imaginación, en la posibilidad, en el sueño. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, su paso por Erkenci, ha dejado una huella imborrable. Han creado un universo de romance, drama y emociones que sigue vivo en el corazón de sus seguidores. El rumor de la llamada romántica es solo una parte de ese universo.
Un pequeño detalle que alimenta la fantasía y la esperanza. ¿Existió la llamada? No lo sabemos. ¿Qué se dijeron Can y Demet? Tampoco lo sabemos. Pero mientras tanto la incertidumbre sigue ahí, alimentando la llama de la esperanza y la fantasía. Así que, familia, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que esta llamada existió? ¿Qué creen que se dijeron Can y Demet si realmente ocurrió? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, a compartir sus teorías, sus opiniones. Me encantaría leerlos. Y con esto, llegamos al final de este vídeo extendido. Espero que hayan disfrutado esta profunda inmersión en el mundo del romance turco y en la vida de Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que a veces la magia está en la imaginación, en la posibilidad, en el sueño. Y. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la magia sigue viva. Muchas gracias por ver este vídeo, por acompañarme en esta aventura. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.